los bendiga a todos nuestros queridos hermanos que nos escuchan en esta mañana. Estamos gozosos, estamos contentos de estar nuevamente con ustedes en este lugar. Vamos a disponer nuestro corazón para hacer una oración. Señor que estás en los cielos, te damos gracias, mi Rey. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tus bondades. Padre mío, tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios misericordioso, un Dios grande, un Dios poderoso, Señor, un Dios de esperanza para cada uno de nosotros, mi Rey. Gracias, Padre eterna, por la salvación, Señor, por la esperanza tan maravillosa que usted nos ha regalado, Padre que estás en los cielos. Bendito de Israel, te suplicamos en esta hora, Señor, por todos aquellos que están enfermos, por los que están partiendo, mi Padre, por todos aquellos, Señor, que están en las clínicas, Dios mío, y aún por los que van a partir, Señor, te pedimos, Padre amado, que tengas misericordia, que lo salves, mi Señor, que tome su alma y la guarde, mi Rey, y la lleve a ese lugar de reposo como usted lo ha prometido, Dios. Padre, ten misericordia de cada uno de ellos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te lo imploramos, te lo pedimos, Señor. Usted es un Dios maravilloso, un Dios de esperanza, un Dios que sana, un Dios que salva, un Dios que tiene misericordia del hombre, Señor. Y por eso, Señor, en el nombre de Jesucristo te pedimos por esas vidas que están partiendo, Señor, en este tiempo, mi Rey. Ayúdalos, bendícelos con la salvación eterna, Señor. Padre, sabemos que usted es el Salvador, que usted es el que puede hacerlo, mi Rey. Y por eso, Señor, tu pueblo, nosotros imploramos esa misericordia, Dios amado, para ellos y para todos nosotros cuando sea el momento también, mi Padre. Gracias. Gracias, Señor, por escuchar a tu iglesia, por escuchar nuestras oraciones. Gracias, mi Rey, por darnos la fe y la esperanza en ti, mi Padre, y en Cristo Jesús. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pues seguimos con la enseñanza, la ley, la gracia, la fe y el Espíritu Santo. Seguimos con la enseñanza. Esperemos que en el transcurso del día de hoy podamos terminar. Bendito es el Señor. Vamos a tratar de repasar un poco. Esta es la cuarta parte de esta enseñanza. Les recordamos el hombre en su caída, en su pecado. Dios desde Génesis, desde allá desde el principio, desde el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15 le dijo que la simiente de la mujer le iba a pisar la cabeza a la serpiente, iba a hollar la cabeza a la serpiente. Esa simiente, que es la simiente de Cristo, lo que Dios está diciendo que le hollaría la cabeza a la serpiente, lo que está diciendo es que le iba a entregar la victoria a la descendencia de Jesús de Nazaret, que somos nosotros la iglesia, y que él pondría una enemistad entre esa simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Pero la victoria se la daría a la simiente de la mujer. Y vemos en Génesis capítulo 6, versículo 3, que ya Dios empieza a decir, confirmando esa palabra, que no contendería con el hombre para siempre, porque le iba a buscar una solución. Y lo vemos en Ezequiel 11, 19, Ezequiel 36, 26 y Jeremías 32, 38, donde Dios confirma nuevamente la promesa diciendo que le iba a dar un corazón nuevo al hombre y un espíritu nuevo, que se refiere al Espíritu Santo. Pues esa es la base de toda la historia bíblica, de que el hombre después de su pecado, Dios le abre una puerta de esperanza y empieza a manifestarla, y eso es lo que hemos estudiado. Bendito es el Señor. Empezamos a estudiar la ley, cómo funciona. Esa ley que en el fondo lo que hizo fue aguantar un poco al hombre, pero realmente no fue la solución, lo vimos. Y empezamos a seguir en la enseñanza y entendemos que la gracia, que fue cuando Cristo vino y nos dio el Espíritu Santo, la gracia es la solución, que es el Evangelio, que es la doctrina de la iglesia. Y hemos estado estudiando todo esto y seguimos. Entonces vamos a mirar un poco la fe y la obediencia. La fe y la obediencia. Porque es fácil. Adán, por ejemplo, se desvió de la fe. Dios le habló a él y a Eva que no cometieran el error de comer el árbol de la ciencia. Y vino el diablo y le habló. La serpiente le habló. Ellos desviaron su oído y creyeron más a la serpiente que al Señor.
y perdieron esa fe y desobedecieron al Señor. Entonces nosotros nos damos cuenta que el hombre se puede desviar de la fe fácilmente a través de otra palabra. Y Satanás lo sabe. El trabajo de la fe genuina, la fe verdadera, la fe no fingida como la hemos llamado, es un trabajo muy, muy especial, muy excelente, extraordinario. Nosotros creemos de verdad como es, Dios nos ayuda, pero esa fe puede ser desviada con otra palabra. Y eso lo sabe el diablo. Eso fue lo que hizo Satanás con la primera pareja. Dios les habló y les dio sus leyes, una sola, que no comieran de ese árbol. Y Satanás vino y le habló también. Y fue desviada la fe. Fue desviado la palabra de Dios. Fue tenida en poco por Eva y Adán. Creyeron a la palabra de Satanás. Ese principio para tumbar la fe y la confianza en la palabra de Dios, que Dios desde el principio nos ha ayudado con su palabra y sus leyes. Ese principio de tumbar eso lo usa Satanás, lo usó con la primera pareja, pero lo sigue usando hoy. Usted se preguntará cómo lo usa hoy. Muy sencillo, está la palabra de Dios, está dada con todas sus leyes, con todos sus mandamientos. Ya no hay un mandamiento ni dos, hay muchos. Pero ¿qué hace el diablo? Los niega, él predica en contra de ellos. Y aún Satanás con su astucia se ha inventado podemos decir miles de religiones, donde en todas esas religiones, sin excepción, contradicen la palabra de Dios. Porque el evangelio, que es la doctrina de la iglesia, que la iglesia es la que va a partir con el Señor, no es religión. Entonces las religiones lo que hacen es contradecir la palabra de Dios. Usted ve las religiones que le piden a los muertos, que creen que los ángeles son los que lo van a salvar, que creen en los ídolos. ¿Y cuántas religiones hay de todas las especies y de todas las medidas? ¿Y qué está haciendo el diablo con eso? Lo que está haciendo es llevando al hombre a que crea esa palabra y no crea a la palabra de Dios, al evangelio. Porque esa es la astucia que él ha usado siempre. Entonces, con las religiones el hombre también se desvía de la fe genuina al evangelio. Y por eso son las religiones. Las religiones las ha inventado el enemigo con ese propósito de desviar al hombre de la verdad. Bendito sea el Señor. Podemos decir que la primera religión nació, inventó Caín, porque él hizo como quiso. Él hizo su sacrificio de llevarle ofrendas al Señor, pero a la manera de él. Bendito es el Señor. Entonces, hermano mío, a la manera del hombre, que es a la manera del diablo, es que buscamos a Dios, y eso no puede ser así. Solamente hay un camino, dice la palabra. Y por eso la fe tiene que estar dirigida solo a este camino, a Jesucristo. Y vamos a mirar en Lucas 6, versículo 46. Lucas 6, 46. Seguimos con la enseñanza, la ley, la gracia, la fe y el Espíritu Santo. Dice la palabra: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ahí está el Señor Jesús hablando. Y se está diciendo: ¿por qué me llamáis Señor de vosotros y ustedes no hacen lo que yo les mando? Y esa es la costumbre que tenemos. Señor, mi Señor, mi Señor. ¿Y por qué no hacemos lo que Él manda? Señor era en aquellos tiempos el que tenía esclavos, el que era propietario de esclavos. De allá viene la palabra Señor. Bendito es Él. Entonces el Señor era el que mandaba a sus esclavos y los esclavos tenían que hacer lo que su Señor decía. Y de allí viene la palabra Señor. Y Señor, el Señor Jesús, que es nuestro Señor, somos esclavos de nuestro Señor. Él nos compró, acuérdese, con su sangre, con su vida, con su sacrificio. Entonces nosotros lo llamamos Señor, pero no es nuestro Señor al no hacer nosotros como esclavos lo que Jesús nos manda hacer. Por eso Jesús reclama: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Entonces, ahí está, hermano, la falsa fe.
la fe fingida, que es la que todo el mundo hoy tiene. Porque muchos decimos que somos del Señor, que somos de Dios, pero no hacemos lo que Él nos manda. No guardamos sus reglas y sus leyes. Y ahí está el meollo del asunto, hermano. Bendito es nuestro Rey. Tenemos que entender, hermano, que si hemos creído y si tenemos la fe de verdad, no fingida en nuestro Dios, tenemos que hacer lo que Él pide. Y ese es el propósito de este tiempo, del tiempo de la gracia, del tiempo del nuevo pacto, del tiempo del evangelio, del tiempo de la doctrina de la iglesia. Ese es el auxilio que Dios nos ha dado, que a través de la fe podamos recibir el poder de su Espíritu para someternos a nuestro Señor. Esa es la intención. Esa fue la intención desde el principio, por eso la prometió desde allá de Génesis. Pero vemos que no sucede en la mayoría de los creyentes. ¿Y por qué no sucede? Porque la mayoría de los que decimos que somos del Señor, no somos del Señor. Entonces, hermano mío, dése cuenta que en toda la historia que hemos contado de la Biblia, Dios nunca ha dicho que va a abolir el infierno sigue. La condenación sigue. El castigo eterno sigue. Pero ¿quién se librará de ellos? Todos aquellos que tengan la fe y todos aquellos que recibamos el Espíritu Santo de verdad. Porque la fe tiene una obra. La obra de la fe es que el hombre, la mujer, produce frutos dignos de arrepentimiento. Y esto no es invento de nosotros. Mire, dice la primera epístola a los tesalonicenses. Primera epístola de los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, dice: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Decía el apóstol Pablo, acordándonos sin cesar delante de Dios Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ya la fe tiene una obra de amor. El amor es poner por obra las leyes de Dios, la obediencia a su santa palabra. Esto todo, hermano, está unido. No, la fe tiene que producir un fruto digno de arrepentimiento. Y esa fe es desviada con palabras contrarias, con religiones, porque acuérdense, la fe viene por el oír la palabra, por el oír las enseñanzas de Dios. Pero si a mí me enseña algo que no es de Dios, la fe viene también por oír otras cosas, como la fe llegó al corazón de Eva, por oír la palabra del diablo, y creyó más a ella que a la palabra de Dios. Y eso es lo que sucede hoy. Es lo mismo, hermano. Dejarse engañar de las creencias de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, que porque mi familia cree en esto, yo también. No, Señor. Tenemos que buscar la verdad, y la verdad es Dios. Y Él nos la revela a través de su Espíritu Santo. Bendito es el que vive para siempre, queridos hermanos. Abramos el corazón para entender esta verdad. Y queremos también tocar un punto que es muy importante para nosotros los creyentes y para la iglesia, para toda la iglesia. Y los que no son creyentes también que están escuchando, pues gloria a Dios, abran el corazón para entender esta verdad. Dios hace maravillas en nuestro día. Tampoco nosotros creíamos y escuchamos y empezamos a creer, y aquí estamos por la misericordia del Señor. Hay un detalle que la iglesia hoy lo confunde con facilidad. Y es la manifestación, ponga atención, la manifestación del Espíritu Santo. Dios se manifiesta con su Espíritu. Dios hace milagros. Dios sana a los enfermos. Dios hace maravillas. Está haciendo maravillas hoy todavía. No solamente en la antigüedad Dios hizo cosas maravillosas, sino que hoy todavía sana, liberta de los enfermos, sana a los enfermos, nos ayuda en las peticiones que pedimos. Dios nos entrega y nos usa en los ministerios, nos usa en los dones, en los talentos, en las habilidades. ¿Qué es lo que Dios nos hace a través de su Espíritu mediante el hombre? Dios nos usa.
en la manifestación de su espíritu. Su espíritu se manifiesta para enseñar. Tenemos ministerio de apóstol, tenemos ministerio de profeta, tenemos ministerio de maestro, tenemos ministerio de pastor, de evangelista, etc. Dios nos usa y tenemos dones. Y Dios nos da dones a la iglesia. Pero lo que sucede, que la iglesia hoy, o la gente en general, ignorantemente por desconocer la palabra, pensamos que la manifestación del Espíritu es espiritualidad. Y por eso muchas personas son usadas por el Señor. Y creen que porque somos usados, ya somos muy espirituales. Y ya somos del Señor. No necesariamente. Repito esto, que es importante que usted lo entienda. Las manifestaciones espirituales, o sea, lo que Dios hace a través del hombre, no es espiritualidad. O mejor dicho, no es necesariamente espiritualidad. En otras palabras, una persona puede ser usada grandemente por el Señor y ni siquiera ser del Señor. ¿Está escuchando usted esto? Vemos el caso de Judas. Judas fue usado por el Señor. Pero Judas, ¿dónde estará Judas hoy? Saúl, desobediente, rebelde, y Dios lo usó. Dios lo usó. Balaam, el profeta, tremendo profeta, Dios le hablaba. Dios se le manifestaba. Dios hasta lo corrigió. Pero tremendo profeta engañador. Y Dios lo usó. Entonces, ¿qué queremos enseñar, hermano? Y hay muchos textos que por cuestión del tiempo, pero usted ya debe entender el principio. No necesariamente la manifestación del Espíritu es espiritualidad. En otras palabras, el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. No dijo por sus dones, no dijo por sus talentos, no dijo por su ministerio, no dijo por lo que yo haga con él. No, Señor, por sus frutos. Y el fruto es del Espíritu Santo a través de la fe. En otras palabras, el fruto es el cambio que Dios hace a través de su palabra y su Espíritu en la vida del creyente. No la manifestación. Hay personas que tienen dones y oran por un enfermo y son sanos, pero siguen siendo unos tremendos demonios. Y si queremos profundizar más en este tema, y esto yo sé que muchos quizás no lo van a entender, pero bueno, vamos a intentarlo. Uno de los ministerios más usados en este mundo es el del diablo. ¿Y a quién le sirve el diablo? A Dios. El diablo no se manda. El diablo es mandado. Solo a tu Dios adorarás y solo a él servirás, le dijo Jesús a Satanás. Tremendo ministerio el de ese diablo, hermano. ¿Qué es lo que no hace? Y Dios, él le sirve a Dios. Ahí está el libro de Job, hermano. Ahí está. ¿Quién permitió que el diablo fuera y tocara a Job? Dios. ¿No ha visto a mi siervo Job, que no hay otro como él, apartado del mal, temeroso de Dios? Y el diablo le dijo, sí, pero quítale la protección. No lo he podido tocar porque tú lo guardas a él, lo que tiene y todo. Y Dios dijo, pues está bien, pues tócalo. Dios es el que lo gobierna, Satanás. Entonces lo que le quiero decir, lo tenga claro, hermano mío, usted que nos escuche, que quiere aprender de la palabra. No se deje engañar. Tremendos ministros vemos a veces por la televisión, por todos lados. Uy, como Dios los usa. Pero, pregunto, ¿serán del Señor? ¿Estarán dando el fruto digno de arrepentimiento? Hermano mío, no son los dones ni los ministerios que Dios nos use la señal de que somos de Dios. La señal de que somos de Dios se llama la fe genuina, una fe no fingida, y que esa fe nos lleve al Espíritu de Dios y que ese Espíritu precioso nos lleve a producir frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, el fruto del Espíritu Santo. Por eso, no nos debemos engañar que del profeta, que del maestro. No, hermano, miremos los frutos, el fruto.
Dios puede usar, en un momento, Dios usó hasta una burra, acuérdese. Allá con Balaam, que era tan terco, Dios tuvo que usar la burra que estaba al lado de Balaam. Y a veces, hermano, un borracho no puede predicar el evangelio. Eso no tiene nada que ver, hermano, que Dios nos use. Podemos predicar muy bueno y podemos enseñar muy bonito y podemos ser no de Dios. Porque la manifestación, repito, del Espíritu de Dios no es espiritualidad. Por eso el hecho que Dios se manifieste a través de nuestras vidas, que Dios ministre a través de nosotros, no significa que estemos en la línea con Él. Puede ser. Y ojalá que así sea. Bendito es nuestro Rey. Pero no necesariamente. Por eso, hermano, en este tiempo, Dios usa al que tenga que usar. Pero déjeme decirle, hermano, no tenemos excusa. Dios lo ha dicho todo a través de su palabra y a través de su Espíritu lo confirma. El hombre necesitamos tener el Espíritu Santo de verdad. No la manifestación también es necesaria, pero el Espíritu para poder hacer lo que Dios manda. Que eso es lo glorioso. Que el hombre pecador hoy se someta a Él a través de su Espíritu Santo. No que haga obras maravillosas, porque esas no las hacemos nosotros, las hace el Espíritu. Cuando yo oro por el enfermo y el enfermo es sano, yo no lo sano. Si oramos por un endemoniado y el endemoniado es libre, yo no lo liberto. Ni usted, es el Señor que lo hace. Pero Dios reconoce el fruto del Espíritu Santo como si fuera nuestro, a pesar que no es nuestro, sino del Espíritu. Entonces el fruto, hermano, el cambio de tu vida, de mi vida, lo reconoce Dios como si fuera nuestro, a pesar que es del Espíritu, es el trabajo del Espíritu de Dios en nosotros, pero lo logramos por la fe. Y Dios lo acepta como nuestro y lo reconoce. Y por eso dice que por sus frutos los conoceréis. No dice por sus dones, no dice por sus ministerios, por sus talentos, por sus obras, no, Señor. Por sus frutos. Obra del Espíritu. Cuando oramos por el enfermo, cuando predicamos la palabra, qué bonita. Eso lo hace el Espíritu de Dios. Es la manifestación del Espíritu en el creyente. Pero el fruto, el cambio, el dejar la fornicación, dejar el adulterio, dejar la mentira, dejar el mundo, el dejar el robo, el dejar la prostitución, el homosexualismo, toda la basura que el diablo nos ha enseñado, eso se llama fruto. Y eso es lo que Dios reconoce en el creyente, como espiritualidad. Bendito es nuestro Dios. Porque hay mucha ignorancia, hermano. A veces creemos porque Dios se manifiesta en un creyente de una manera extraordinaria, porque lo usa, porque enseña, porque es profeta, porque es maestro, porque es pastor y Dios lo usa, que es tremendo hombre más espiritual. No, Señor. Su vida. Mire su vida. Eso es lo que tenemos que mirar. Y en ese error ha caído la iglesia. Nos emocionamos, a veces saltamos como becerros, nos gozamos en los cultos, pero no hacemos lo que Dios manda. No obedecemos su palabra. Cuando salimos de la iglesia y vamos a la casa, seguimos siendo los mismos perversos. No cambiamos. Pero Dios se manifiesta, somos los que más danzamos, somos los que más hablamos lengua, somos los que más profetizamos. Y entonces, hermano, ¿qué es lo que está pasando? Estamos creyendo que esas manifestaciones nos van a sostener. Y no, hermano. Dios se manifiesta por la necesidad que hay en la tierra. Hay mucha necesidad en la tierra. Hay mucho necesidad, mucho pecado, mucha maldad. Y Dios necesita obreros para que vayan. Y Dios escoge al que sea, al que esté por el medio, lo manda. Él es quien lo decide. Mire, los dones, los ministerios, los talentos, las habilidades espirituales del Señor son dadas a buenos y a malos. Entiéndalo. Todo lo que Dios da, se lo da a los buenos y a los malos.
Sí, señor. Y allá del bueno y del malo, el bueno de seguir siendo bueno y del malo de enderezar su vida de verdad. Pero Él le da dones, talentos a buenos y a malos. Los da, y lo que Dios entrega es irreversible. Significa esto que el malo, aunque no se arrepienta, tiene lo que Dios le entregó y lo puede usar. Por eso que usted ve que a veces se predica el evangelio por contienda, por celo, por envidia, por dinero. Esa es la razón. Porque están llevando una fe falsa. Por eso, hermano, todo esto tenemos que enseñárselo a la iglesia. La iglesia tiene que estar preparada para que se salve, para que el diablo no la siga engañando. No nos olvidemos de esto. Y seguimos con la palabra. Dice la epístola a los Gálatas, capítulo 2, versículo 2. Gálatas, epístola a los Gálatas 2:2. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Ya lo hemos visto. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado, en ninguna manera. ¿Qué es lo que está pasando? Dios nos justifica por la fe. Pero dése cuenta que cuando Dios, vamos al Señor, a Jesús por fe, creemos en Él y vamos a Él, somos hallados pecadores. Y por esa razón nos justifica. Porque somos pecadores y al creer en su santa palabra, al creer en su redención, y a pesar de ser hallados pecadores, por Cristo Jesús, su sacrificio, mis pecados son borrados. Ese es el principio de este camino. Mis pecados son borrados porque he creído en Él. Pero necesito dejar de practicar el pecado. Y a pesar que soy perdonado y mis pecados son quitados, pero mi corazón sigue siendo malo y sigo siendo un hombre natural, pecador. Pero por esa misma fe, el Señor nos regala su Espíritu Santo. Y es allí donde el hombre empieza a cambiar. Es allí donde Dios dice no tiene excusa. Porque a pesar que le he perdonado sus pecados, también le he dado mi espíritu. Y si le he dado mi espíritu, tendrá una vida nueva. Podrá obedecer mi palabra. Podrá someterse a mis leyes, a mis estatutos. Que esa fue la promesa de la cual estamos estudiando. Hermano, ¿por qué no lo logramos? Porque somos falsos creyentes. Porque en el fondo, ni siquiera somos nosotros que lo logramos, sino el Espíritu de Dios en nosotros. Acuérdense de lo que les dije. Dios reconoce la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón como el fruto nuestro, pero realmente es el fruto del Espíritu Santo. O sea, el cambio que nosotros logramos a través del auxilio del Espíritu es dado por el Espíritu. Y Dios lo acepta como nuestro. Y ni así a veces damos el fruto. Ni así cambiamos, en otras palabras. Entonces, ¿por qué? Porque somos falsos creyentes, amada iglesia. Todo falso creyente se defiende, se justifica, busca excusa. Lo mismo que hizo Eva en el huerto. La culebra me engañó, Adán, la mujer que me diste, Caín
igual, todos buscan excusa. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano?, dijo Caín. No reconocemos, hermano, sino que buscamos excusarnos. Porque en el fondo no hemos creído por ser falsos creyentes. La iglesia está llena hoy de falsos creyentes. Y todo el mundo dice que cree en Dios. Usted escucha, hermano, a la gente, en los medios, los que están en eminencia, cómo hablan de Dios. Pero, hermano mío, le decía a la clase pasada, y esto es impresionante, y se los quiero hoy repetir, y lo voy a repetir muchas veces. ¿Cuántos meses llevamos del año? 4 mesecitos. ¿Y usted sabe cuántos se han muerto del coronavirus en estos 4 meses? 137,000. Hasta hace 4 días, más o menos, 5 días. Se habían muerto 137,066. En 4 meses se han muerto eso. Pero usted sabe en estos 4 meses cuántos abortos han habido ya. 12,388,588 hasta hace unos 4 o 5 días atrás. 12 millones. Casi 12 millones y medio de abortos en 4 meses que va del año. Haga la cuenta. Y compárelos con lo que se han muerto del coronavirus, 137,000, hermano, no da risa. Y mire la preocupación tan grande que tiene la humanidad porque se están muriendo los viejos. Claro, porque los viejos se pueden defender. Hermano, el que camina, el que ve, el que oye puede correr a esconderse, y eso es lo que estamos haciendo. Porque amamos esta vida, la amamos, hermano, no queremos ir de esta tierra. Pero esos niños que están en el vientre, que no saben hablar, que no piensan todavía, que no tienen opción, se han muerto ya, lo que comenzó de enero hasta hoy. Casi 12 millones y medio. Eso es una locura, hermano. Esas estadísticas son del mundo. Ahí están en internet. Las dio un canal famoso de la televisión colombiana. Y las dio por accidente. Porque eso no lo dieron con esa intención que estoy hablando yo. Hermanos, entiéndenlo. Somos terribles. ¿Y por qué en vez de escondernos no nos arrepentimos, hermano? ¿Por qué no tenemos una fe de verdad genuina? Y esto es ahora, y estaba buscando la forma de aprobar más en otras naciones, aprobar el aborto, para que haya más muertos. Y mire cómo nos asustamos con el corona, hermano, que está matando a la gente. Y en comparación, no está matando a nadie, se puede decir, en comparación con esa cantidad de 12 millones y medio casi. Qué vergüenza, hermano. Esos somos los humanos. Sin Dios, sin fe. Esto es impresionante si usted puede hacer esas cuentas y mirarlas y analizarlas. 12 millones y medio de abortos en 4 meses. Comparado con 137,000 muertos del coronavirus. Es despreciable la suma. Pero ¿qué se ha hecho por el corona? Todo lo que usted ve en las naciones. Porque el hombre no quiere morir, hermano. Nosotros los cristianos tenemos que estar preparados. Todos. El día. Y el infierno está allí esperando a mucha gente, hermanos míos. Por eso tenemos que tener una fe no fingida. Y cuando venimos a Cristo somos hallados pecadores, pero Él nos perdona y nos ayuda, dándonos su Espíritu Santo. Esa es la gran gloria de Dios en el tiempo de la gracia, hermano. Por eso fue tan importante que Cristo fuera a la cruz, para redimirnos del pecado viejo y para darnos el poder de su Espíritu para no pecar de nuevo. Esa es la gracia. La redención de lo viejo y el poder para seguir en lo nuevo sin desagradar a Dios. Porque ese poder está en el Espíritu Santo, para que el hombre no contienda más con Dios. Entonces no tenemos excusa, hermano.
Tenemos que aprender a entender la palabra. Tenemos que saber qué es lo que hay allí, hermano. ¿Qué es lo que Dios nos enseña? Bendito es nuestro Señor. Por eso, queridos hermanos, no podemos seguir a Dios a ciegas, sin conocer, porque así estaba Eva, a ciegas, y vino el diablo y la engañó. ¿Y cuántos cristianos se desvían después de conocer la palabra? Porque no conocen de verdad las cosas bien. Porque se dejan engañar. ¿Cuántas cosas escuchamos por estos medios? ¿Cuántos predicadores? Y cada predicador dice algo diferente. Tenemos que aprender a juzgar entre lo bueno y lo malo. Y para eso está el Espíritu de Dios en el creyente. Bendito es el Señor. Dice la epístola a los Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Porque los Gálatas comenzaron creyendo y de pronto empezaron a desviarse otra vez a la ley. Esto solo quiero saber de vosotros, le preguntó el apóstol Pablo. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahí está. El apóstol se refiere a los Gálatas y le hace la pregunta: ¿ustedes recibieron el Espíritu por lo que hicieron en la ley o por el oír con fe la palabra de Dios? ¿Está viendo? La fe nos lleva al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos lleva a la obediencia plena a Dios, su santa palabra. El misterio de la fe es llevarnos al Espíritu de Dios fingida. Y el poder del Espíritu de Dios, el trabajo del Espíritu de Dios en el corazón del creyente, porque decimos que somos templo de su Espíritu y así es poder someterse a su santa palabra. Y por eso el apóstol le reclama a los Gálatas que se estaban torciendo, que si habían recibido el Espíritu era por lo que habían hecho en la ley o por haber escuchado con fe la palabra del Señor, con una fe no fingida. Y les dice en el versículo 3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu. Porque la fe nos lleva al Espíritu. La fe nos lleva a la obediencia, gracias al Espíritu. Entonces usted se puede preguntar, ¿por qué yo no obedezco? ¿Por qué yo digo que soy creyente y no me someto a Dios? ¿Por qué no he podido quitar los pantalones de las mujeres? ¿Por qué no se han podido quitar esos pantalones? ¿Por qué no se ha podido quitar la pintura? ¿Por qué los hombres ahora se maquillan? Hasta se dan la ceja a los hombres. Ahora los hombres están peores que las mujeres, hasta se pintan también. ¿Por qué los hombres no se pueden quitar esos pantaloncitos ridículos que se ponen hoy, que los inventó la culebra? Usted lo sabe. ¿Por qué? Ay, pero se manifiesta el Espíritu en ellos. Y van a la iglesia y se congregan, son los primeros y colaboradores. Pero ¿por qué no toman conciencia de lo bueno y de lo malo? Y nos hacemos una pregunta más profunda todavía. ¿Qué defendemos al diablo? Nos convertimos a veces en abogados del diablo, defendiendo lo malo, porque lo estamos practicando. ¿Por qué? La respuesta la da la palabra. Porque no hemos crecido espiritualmente. Porque nos hemos quedado allí, hermano. Porque nuestra fe hasta fingida puede ser. Bendito es el Señor. Y esa es la razón por la cual a veces llegamos bien alto y caemos. Porque en el fondo no tenemos cimientos. Porque el cimiento verdadero del creyente es una fe no fingida. Todo lo que Dios ha hecho hasta aquí era para que el hombre llegara a su espíritu. Él esperó el tiempo
y buscó los medios. Y los medios fue el sacrificio de Cristo y la fe en ese sacrificio. Y el diablo se ha adelantado. Siempre el diablo se adelanta, buscando que el hombre no continúe. Y por eso ha inventado la fe falsa, la fe fingida en las religiones y aún en los evangélicos que dicen que creen en el Señor. Y por eso es que no tenemos fuerzas para caminar con Dios, porque nuestra fe es fingida y no hemos recibido el Espíritu, aunque Dios se manifiesta en nuestras vidas. Porque ya les dije, la manifestación espiritual no es la espiritualidad ni la santidad de un hombre ni de una mujer. Por eso, queridos hermanos, entendamos la palabra del Señor. A veces buscamos solamente lo terrenal. Si nosotros solamente en el Evangelio estamos buscando lo terrenal, nuestra fe es fingida. Entiéndalo, son señales claras. Si buscamos el Evangelio es por lo terrenal, nuestra fe es fingida. Bendito es nuestro Señor. Yo sé que esto a muchos no les gusta, porque tienen la esperanza de que Dios les conceda lo que tienen en el corazón. Eso puede suceder. Pero eso sucede si buscamos primeramente el reino de los cielos y su justicia. Y si lo que tenemos en el corazón no nos va a hacer caer, puede ser que Dios nos los entregue. Pero si nosotros estamos con el ojo puesto en lo terrenal y con el corazón puesto en lo terrenal, ¿qué tal si Dios nos los entrega? No nos apartamos. Menos lo buscamos. Si lo buscamos solo por eso y lo conseguimos, entonces, si Dios quiere que lo amemos a Él. Dios sí da de lo terrenal, pero para ello tenemos que tener un corazón preparado. Porque uno de los peores tropiezos que tiene el hombre es el amor al dinero. Y muchos creyentes buscan a Dios y buscamos al Señor solo por lo terrenal. Y eso se llama fe fingida. Una fe interesada en la tierra. Sí, Señor. Y hasta hay un evangelio por ahí que no es el evangelio de Cristo, basado en la prosperidad terrenal. Eso es fingido, eso no es de Dios. Busquemos primeramente el reino de los cielos y su justicia. Dice el evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Ahí está. Y dice Dios también que Él viste a los lirios del campo, los viste que ni aún ni Salomón se vistió como uno de ellos en el tiempo de esa gloria que tuvo Salomón. Él dice que Él alimenta a las aves del cielo y cuánto más a nosotros. Pero el evangelio no es para buscar riquezas. Pero vamos a meditar un poquito. Vamos a meditar un poco en los padres de este evangelio. Cristo fue el maestro, el gran maestro. Alguien le dijo, te seguiré, y dijo el Señor, no tengo ni siquiera una piedra en que recostar mi cabeza. Eso le dijo. Y vemos a sus discípulos. ¿Cuántos de ellos consiguieron riquezas? ¿Cuántos? ¿Qué riqueza consiguió Pablo?
Pedro, Juan, Jacobo y el que usted quiera. Ahora, las riquezas no son pecado. ¿Quién ha dicho eso? Pero el problema es que el hombre se enamora muy fácil de las riquezas. Entonces, si nosotros buscamos a Dios para que nos dé riqueza, estamos en una fe fingida. Somos falsos creyentes. Y si nosotros amamos más las riquezas que a Dios, también somos falsos creyentes. Bendito es Dios. Entonces la fe tiene que ser puesta en la palabra. Y si Dios quiere nos da riqueza, porque Él lo puede hacer. Pero la señal de los creyentes hoy no tiene que ser las riquezas. Ahora, yo te hago una pregunta, amada iglesia. ¿Por qué la iglesia evangélica? Las verdaderas iglesias evangélicas son de las que se manifiestan más pobreza. Te ve los templos de los que no son evangélicos y cómo son de bonitos. Y nosotros nos cuesta y es más difícil construir templos grandes y hermosos para el Señor en la iglesia evangélica. ¿Por qué será? ¿Por qué nos cuesta tanto prosperar en el Señor en lo económico? La razón es sencilla. Y a veces si Dios nos prospera nos apartamos. Yo he conocido más de uno. Y Dios no quiere perdernos. Y por eso Dios a veces nos tiene gota a gota. Porque amamos el dinero. Entonces un creyente que busque a Dios para que Dios lo prospere en la tierra es falso creyente. Hay que buscar a Dios para que Él nos ayude a entrar al reino. Y si Él quiere nos prospera, qué lindo, qué hermoso, aleluya. Pero lo primero es que Dios hay que buscarlo. Es por la salvación eterna y por la prosperidad espiritual. Y lo demás es una añadidura. Pero si mi mirada está puesta en la tierra, soy falso creyente. Mi fe es fingida. Sí, Señor. Estamos viendo la fe. Y hay otro tema que no queremos hablar de él. Muchos no queremos hablar de este tema. Pero también hay que tocarlo. El mundo y la fe. Dice la primera epístola de Juan. La primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe ha vencido al mundo. ¿Y qué es lo que tenemos que vencer del mundo? El mundo. ¿Qué hay en el mundo? En el mundo hay de todo. Cosas buenas y cosas malas. Y la humanidad entera está dirigida por el mundo, por el diablo, que es el príncipe de este mundo. Pero la iglesia debe estar dirigida por el Espíritu de Dios, por su palabra, por sus leyes, por sus mandamientos. Pero la iglesia ama al mundo. Amamos a ese mundo. Y seguimos al mundo, seguimos la moda del mundo. Seguimos las costumbres del mundo. Nos defendemos diciendo que es mi cultura. Es que esa es mi cultura. Pero si mi cultura va en contravía de lo establecido por el Señor, yo tengo que dejar mi cultura. Por eso decimos, lo vimos en la clase pasada, hay que negarse a sí mismo. Pero no, solo me quedo con él porque es mi cultura. Y si mi cultura es andar en bola, entonces tendría que andar en bola, hermano. No. Pero amamos el mundo. Y sucede que la fe nos tiene que llevar a dejar ese mundo. Y que el aborto es del mundo. El maquillaje es del mundo. Las vestiduras que el mundo nos da todos los días y todos los meses la cambia.
¿Y cuántas cosas seguimos del mundo? Y amamos el mundo. Y las cosas que el mundo practica las seguimos. Estamos más preocupados de la moda que de Dios, hermano. ¿Cuál es el color que está de moda? ¿Cuál es el último tacón que salió al mercado? ¿Qué es lo que el mundo está promocionando para yo seguir detrás? Y dice la palabra que el que tiene la fe ha vencido al mundo. Entonces, cuando nosotros estamos detrás del mundo y seguimos al mundo, es porque tenemos una fe fingida. 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 Porque el mundo no es para nosotros. Es más, la palabra dice que no somos del mundo, aunque estemos aquí. Entendamos esto, hermano. Mira, la juventud está cautiva y los viejos igual, hermano. El mundo. El mundo pone la moda y todo el mundo sigue detrás. Hay muchas cosas del mundo que podemos hacer, muchas. Pero no podemos ir detrás como perrito mansito de todo lo que el diablo inventa, hermano. Les pongo un ejemplo sencillo. Hace como más de un año, año y pico, salió la moda de la falda larga, acuérdese. El diablo sacó la moda de la falda larga. Y las cristianas que nunca se habían puesto falda se pusieron, que el diablo le dijo que la falda larga era la moda. Para Dios no, pero para el mundo sí. Sí, señor, acuérdese. Entonces ahí sí, todas con la falda hasta el suelo, hermano. Porque Satanás fue el que dio la orden. Pero cuando la dio el Señor, ninguna, nadie, hermano. Nadie. Esa es la gran diferencia, iglesia. Por eso decimos que tenemos fe, pero es una fe fingida. Porque no queremos morir al mundo. Y así estamos los varones iguales, queridos hermanos. Varones que ya no se sabe si son varones o si son varonas. Cristianos, dicen ellos. Y cuando escuchan esta palabra nos llaman religiosos. Nos llaman arcaicos. Nos llaman legalistas. Pero hermano, no importa. Pero la han escuchado. Porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Bendito es nuestro Señor. Dice la santa palabra en la primera epístola de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Sí está viendo? No podemos amar al mundo, hermano. Estamos aquí. Y que Dios nos tenga hasta cuando Él quiera. Y gocémonos en lo que podamos. Pero no podemos amar lo que Dios prohíbe. Mire otro ejemplo que les voy a poner, hermano. Alabado sea el Señor. Dios prohíbe en la palabra de Dios, aunque algunos dicen que no, que nos pongamos arandelas, collares, esclavas, aretes, excepto lo que la gente necesita, el reloj, algunas cositas que necesita, el anillo matrimonio, qué sé yo. Pero esas arandelas que nos ponemos para vernos y que más hermosos, Dios las prohíbe tanto al hombre como a la mujer. ¿Y qué ha hecho el pueblo del Señor? Se compra las blusas con el collar pegado en la blusa. Qué ridículo, hermano. No es una blusita con un adornito, no, el collar pegado en la blusa. No, que está prohibido, pero esta es la blusa. La blusa no es prohibida. Hermano, dejemos de ser engañadores, tenemos que convertirnos de corazón. ¿Cuántas cristianas se han visto por ahí con el collar pegado en la blusa? Pues cómprese la blusa y quítele el collar.
Santo es Él, aleluya. Yo creo que ya salió la vincha para tenerse el cabello, ya salió la vincha con aretes también. No, la vincha tiene los aretes, eso no es culpa. Yo tengo que usar una vinchita, pero los aretes están pegados en la vincha. Hermano, dejemos de ser engañadores. Vamos a convertirnos a Dios, vamos a aborrecer ese mundo, vamos a dar testimonio de que hemos creído en el Señor de verdad. Bendito es nuestro Dios. No nos engañemos, hermano. No nos engañemos, aleluya. ¿A quién vamos a engañar? ¿Al hombre o a Dios? ¿A quién engañamos? Los engañados somos nosotros. Si somos creyentes, tenemos que aborrecer ese mundo, hermano, y lo que el mundo inventa, todas las locuras que nos llenan de vanidad y de engaño. Eso no es el Dios, eso es del mundo. Por eso nosotros los cristianos debemos ser radicales en lo que hacemos, cómo vestimos, en todo debemos ser radicales, hermano. Pero decimos que tenemos fe fingida. Fingida. ¿Cómo nos vamos a poner una blusa con el collar pegado? No es lo mismo. Ahí me pongo yo el sombrero con los aretes colgando en el sombrero, la misma vaina es. No nos engañemos, hermano. Buscamos la astucia para poder hacer lo que está en nuestro corazón. Y Dios nos está llamando a arrepentirnos de verdad, a negarnos y aborrecer lo que el diablo ama. Sí, Señor. Por eso muchas veces nos convertimos en falsos creyentes. Y por eso tenemos a veces unos finales tristes. Tristes. Porque no queremos corregir nuestras vidas en el camino. Hay que corregir, hermano. Hay que mejorar nuestra vida en el Señor. Dice la primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Dios no está diciendo que el Espíritu Santo es mayor que el espíritu del diablo, hermano. El Espíritu Santo es más poderoso que todo demonio junto. Y si tenemos el Espíritu de Dios, vencemos esas tentaciones del mundo. Las vencemos sin dificultad. Hay muchas cosas del mundo que podemos hacer, pero hay otras muchas que no. ¿Cuál es el problema? Y dice en versículo 6, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Aunque estemos en el Evangelio. Aunque seamos predicadores. Ya les dije que los dones y los ministerios, talentos, habilidades, todo eso es de Dios. Pero eso no significa que nosotros seamos del Señor. Porque Dios nos use. Es el fruto, hermano. Y el fruto es apartarse del mundo también. Sí, Señor, esta palabra parece arcaica, pero es la palabra del Señor. Yo la recibí aún en las clases bautismales. Pero parece que se está olvidando, tenemos que recordársela al pueblo. Y nosotros también, amada iglesia. Esta es la palabra, la de siempre, la que hemos recibido desde el principio. El mundo es un problema. El mundo es un problema. Mire, ¿cómo podemos ser libres de las cadenas que nos atan si el que nos liberta es el Señor con su poder? ¿Cómo podemos ser libres si no lo agradamos, siquiera dejando las cosas de este mundo que nosotros podemos quitarnos? Si la fe, tengo que demostrarla, porque Dios mira si es verdad que he creído para ayudarme.
Y si yo no soy capaz de hacer lo que puedo hacer, ¿cómo libre de lo que yo no puedo hacer? Y esa es la razón por la cual mucho pueblo de Dios cae en el camino, porque su fe es fingida y terminamos en tierra. Por eso, hermano mío, no nos engañemos, iglesia. Hay una iglesia que se engaña. Y nosotros, cuando no damos el buen testimonio, torcemos la iglesia. Nosotros, los predicadores. Porque no somos nosotros los grandes maestros, es el Señor su Espíritu. Nosotros nos equivocamos muchas veces porque no corregimos. Sí, Señor, tenemos que corregirnos, amada iglesia. Tenemos que dejar ese mundo. Alabado sea el Señor. El mundo es el talón de Aquiles de la iglesia. El mundo es el camino de tropiezo de muchos. Y el mundo es el que lleva a la iglesia a la perdición. Sí, Señor. Y se comienza con cosas pequeñitas. Y la iglesia cada día quiere más mundo. Esa es la realidad, es la triste realidad de la iglesia. Y les pido que hagan una pequeña investigación. Investiguen las iglesias antiguas, los nombres antiguos de las congregaciones antiguas, de sana doctrina. Investíguenla. Hace 40, 50 años, 30 años. Y ve ahora cómo son. Todos lo han cambiado. Porque el mundo los ha vencido. Y ese es el peligro que está hoy también en las congregaciones de sana doctrina. El mundo está entrando poquito a poquito, porque el diablo también es paciente. Hasta que terminamos igual que todos, por tierra, y amando más al mundo que a Dios. No te olvides nunca de la fe para seguir a Cristo, negarte a ti mismo. Tenemos que negarnos y llevar la cruz, hermano. Y parte de la cruz es aborrecer lo que antes amábamos. El mundo. Grande es nuestro Señor Jesucristo. A veces tenemos muchos temores. Es por la falta de fe. La falta de fe nos da temores. La falta de fe nos lleva a desesperarnos. Si estamos en Cristo de verdad, tenemos que tener temores en este tiempo. Nunca. Allí el Señor, lo que Él quiere hacer con nosotros. Estamos preparados. Tenemos que prepararnos. Allí en el Señor, esperar lo que Él quiera. Sin temores. Los temores es por falta de fe. Mire para que vea. El Evangelio según San Mateo capítulo 8 versículo 24. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Cristo estaba a la cabecera de la barca y dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Estaban desesperados los apóstoles, sus discípulos allí con él. Desesperados porque el viento y estaban que se hundían. Y han levantado al Señor. Y él les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? No temamos, hermano. La fe nos quita esos temores. Temámosle al Señor, pero no al mundo. No a las cosas de este mundo, a la enfermedad, a lo que venga, hermano. Confiemos en Dios. Descansamos en Dios también por la fe y el Espíritu. No hay por qué temer, hermano mío. Guardémonos como el gobierno ha dicho, pero no tenemos. Y si nos toca el turno, gloria a Dios. Agradémosle, corrijamos lo que podamos. Seamos respetuosos del gobierno mientras sus leyes no vayan en contravía de la palabra.
Aceptemos sus consejos, que son para bien. Pero no tenemos por qué temer. Nadie que sea cristiano de verdad tiene por qué temerle. Si nos toca partir, partimos. Y si el Señor nos quiere dejar otro rato, pues nos quedamos. Pero sea que vivamos o que partamos, somos del Señor. Si tenemos una fe no fingida. Y si la tenemos fingida, pues acomodémonos. Estamos a tiempo. Bendito es el Señor. Entiéndalo, hermano. Vamos a entender estas cosas maravillosas. Porque el Señor nos quiere ayudar. El Señor nos quiere bendecir, hermano. Es necesario tener una fe no fingida. Y esta noche vamos a seguir para terminar. Es muy importante la enseñanza de esta noche. Porque se va a sorprender de lo que está en la palabra que sabemos. Y si Dios quiere, esta noche terminamos con esta enseñanza. Alabado sea su santo nombre. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Y vamos a disponer nuestro corazón para seguir escuchando la palabra. Bendito es el Señor. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias. Gracias, mi Rey, por tu amor, por tu misericordia, por tu consejo, Señor. Ayúdanos, Padre mío, a tener unos corazones sinceros, abiertos para ti, Señor. Ayúdanos, papá. No nos abandones nunca, Señor. Apiádate de nosotros, Señor. Que esta palabra llegue a los corazones, Señor. Así como usted lo ha prometido, que no regrese vacía, Señor. Que haga la obra para la cual fue enviada, Padre. Señor nuestro, tu pueblo, mi Rey, la recibe, Señor. Yo lo creo, Padre. Los que somos tuyos recibimos el consejo. Y aunque estemos en error, corregimos, Padre amado. Porque tu pueblo tiene esa virtud. Que tu espíritu lo lleva a corregir, Padre amado, los errores que tenemos, Señor. Gracias. Gracias, papá. Bendice a cada vida, Señor. A cada alma que ha escuchado tu palabra, Señor. Bendícela. Ayúdala, Dios mío. Pon esa fe en los corazones, Señor. Padre, hay gran necesidad de ti, Señor, de la verdad, de tu justicia, Señor, en este mundo, Padre amado. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. No nos desampares, Señor. Ten compasión de todos nosotros, Señor. Ayuda a tu misión, Dios fuente de poder, mi Rey. Ayuda a permanecer en la sana doctrina hasta el final, Señor. Que no nos apartemos, Dios amado, jamás del camino, Señor. Y si hay errores, Dios amado, corríjanos, Rey, corrígenos, ayúdanos. Queremos perseverar hasta el final porque usted es nuestra única esperanza, Señor. Bendice a todo tu pueblo. Te damos gracias, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor los bendiga y el Señor los guarde.